Título Kerem y Hande, ruptura confirmada. Drama turco tras las cámaras. *****. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el santuario para aquellos que se deleitan con el melodrama turco. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta, ávidos consumidores de drama, embelesados por el romance y sedientos de las intrigas otomanas. Hoy nos aventuraremos en las turbulentas aguas de un tema que ha incendiado las redes sociales y encendido los debates en cada rincón del mundo del espectáculo turco. ¿Qué demonios está sucediendo realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Será acaso cierto que la idílica imagen que proyectaban se ha resquebrajado, dejando al descubierto fisuras irreparables? Porque, seamos sinceros, su relación, tanto frente a las cámaras como en la intimidad de sus vidas, siempre nos ha mantenido cautivos, expectantes ante cada nuevo capítulo de su historia. En este extenso vídeo desmenuzaremos la situación actual con la minuciosidad de un cirujano, reconstruiremos sus momentos más emblemáticos, aquellos que alimentaron la fantasía colectiva, y por supuesto, exploraremos a fondo las series turcas que los catapultaron al estrellato, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop. Prepárense para un viaje intrincado, un laberinto de emociones, especulaciones desatadas y, sobre todo, una sobredosis del inconfundible drama turco. Antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de conjeturas, les ruego que se suscriban al canal y activen la campanita. Este gesto aparentemente pequeño nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Tenemos un arsenal de sorpresas preparadas, análisis exhaustivos de las series más recientes, entrevistas exclusivas con sus ídolos turcos y revelaciones impactantes que los dejarán boquiabiertos. No querrán perderse ni un solo detalle. Ahora sí, descorramos el telón y adentrémonos en el corazón del conflicto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre fue un foco de atención constante, un imán para los paparazzi y un tema recurrente en las tertulias. Desde el instante en que se unieron para protagonizar Sen Kalkapm, la química entre ellos era palpable, una fuerza incontrolable que trascendía la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno global, arrasando en Turquía y conquistando corazones a nivel internacional. Gran parte de este éxito arrollador se atribuyó a la conexión genuina que Kerem y Hande irradiaban en cada escena, una autenticidad que cautivó a la audiencia. Sen Kalkapm es una comedia romántica que a primera vista podría parecer cliché, pero que esconde una complejidad emocional sorprendente. Narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos de estudiar en el extranjero, sueños que se ven truncados al perder su beca. El destino, caprichoso y juguetón, cruza su camino con el de Serkan Bolat, un arquitecto sumamente exitoso, pero a la vez, un hombre frío, calculador y obsesionado con el control. Serkan le ofrece una propuesta inusual: recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un intercambio de favores sin compromiso, se transforma gradualmente en una historia de amor plagada de obstáculos, malentendidos hilarantes y momentos inolvidables que resonarán en la memoria de los espectadores. La serie no solo destacó por su ritmo ágil y dinámico, sino también por la profundidad de sus personajes, su carisma desbordante y, sobre todo, por la química explosiva que emanaba de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente, tan real, que los fans, ávidos de romanticismo, comenzaron a fantasear con la idea de que su romance se extendiera más allá de la ficción, que trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible. Y para deleite de muchos, el universo conspiró a su favor y sus deseos se hicieron realidad. Apenas unas semanas después del estreno de la serie, los rumores de un romance secreto entre Kerem y Hande comenzaron a propagarse como la pólvora. Al principio ambos se mostraron cautelosos, negando las especulaciones y aferrándose a la narrativa de que eran simplemente buenos amigos, colegas profesionales que disfrutaban de su trabajo juntos. Sin embargo, las fotos y vídeos que emergían en las redes sociales, capturando a la pareja disfrutando de momentos íntimos fuera del set de grabación, alimentaron aún más las sospechas, avivando la llama de la esperanza entre sus seguidores. Finalmente, durante unas vacaciones paradisíacas en las Maldivas, Kerem y Hande decidieron romper el silencio y confirmar su relación a través de una serie de publicaciones estratégicas en Instagram. La noticia desató una euforia colectiva entre los fans, que celebraron el romance como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad, un triunfo del amor verdadero sobre las adversidades.
De la noche a la mañana se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, siendo el centro de atención en cada evento social al que asistían y definiendo los estándares de una relación ideal en la era de las redes sociales. Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, la felicidad no siempre está destinada a perdurar. En los últimos meses, los rumores de una posible ruptura entre Kerem y Hande han ido ganando terreno, transformándose en una tormenta mediática que amenaza con derrumbar el castillo de arena que habían construido. Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales al respecto, varias señales sutiles, pero reveladoras, apuntan a que la relación podría haber llegado a un punto de no retorno. Una de las señales más evidentes, y que ha resonado con mayor fuerza entre sus seguidores, es la drástica disminución en la interacción entre ellos en las redes sociales. En el pasado, Kerem y Hande solían compartir fotos y mensajes cariñosos en sus perfiles de Instagram y Twitter, creando una narrativa de amor y complicidad que alimentaba la fantasía de sus fans. Ahora sus publicaciones son mucho más esporádicas, distantes y carentes de la chispa que las caracterizaba. Además, han dejado de seguirse mutuamente en Instagram, un acto simbólico que en el contexto digital actual equivale casi a una declaración de guerra, una confirmación tácita de que algo anda terriblemente mal. Otra señal que ha alimentado los rumores de crisis es la notoria ausencia de la pareja en eventos públicos. Antes, Kerem y Hande eran inseparables, acudiendo juntos a estrenos de películas, galas benéficas y fiestas exclusivas, proyectando una imagen de unidad y armonía. Sin embargo, en los últimos meses, se les ha visto por separado, en ocasiones incluso evitando deliberadamente coincidir, lo que ha llevado a muchos a concluir que están tratando de distanciarse el uno del otro, de evitar el contacto que antes buscaban con tanto fervor. Además de estas señales perceptibles a simple vista, han surgido informaciones en la prensa turca, citando fuentes anónimas cercanas a la pareja, que apuntan a que la relación entre Kerem y Hande se habría deteriorado irreparablemente debido a diferencias irreconciliables. Algunas fuentes aseguran que la pareja habría tenido problemas por cuestiones profesionales, por ambiciones conflictivas y visiones divergentes sobre el futuro de sus carreras. Otras fuentes, en cambio, sugieren que la distancia física, impuesta por sus apretadas agendas y sus compromisos laborales en diferentes países, habría afectado negativamente la relación, erosionando la intimidad y socavando la confianza. Por supuesto, es fundamental recordar que todo esto son meros rumores y especulaciones, construcciones mediáticas basadas en indicios y testimonios no verificados. Hasta que Kerem o Hande no emitan una declaración oficial, no podemos confirmar ni desmentir categóricamente la ruptura. Sin embargo, la falta de comunicación entre ellos y la serie de señales que hemos mencionado, por sutiles que sean, sugieren que algo no va bien, que la relación está atravesando una crisis profunda que podría tener consecuencias devastadoras. Independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Kerem y Hande, lo cierto es que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en Senkalkam fue inigualable, un torbellino de emociones que cautivó a millones de espectadores. Su romance, aunque breve y quizás efímero, fue intenso, apasionado y digno de un cuento de hadas moderno. Pero ahora apartemos la mirada de la tormenta y enfoquémonos en la individualidad de Kerem y Hande, porque ambos son artistas talentosos con carreras sólidas y trayectorias fascinantes. Han participado en otras series turcas de gran éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Comencemos con Kerem Bürsin. Antes de saltar a la fama mundial con Senkalkam, Kerem ya había labrado una sólida reputación en la industria del entretenimiento, participando en varias producciones turcas y americanas. Uno de sus papeles más destacados fue en la serie Şeref Meselesi, donde interpretó a Yiğit Klc Concedilla, un joven rebelde y carismático, consumido por la sed de venganza tras la trágica muerte de su padre. Şeref Meselesi es un drama familiar complejo lleno de intrigas palaciegas, secretos oscuros y giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. La serie exploraba temas profundos como la lealtad, el honor, la redención y las consecuencias de las decisiones impulsivas, y Kerem Bürsin brilló con luz propia en el papel de Yiğit, aportando una intensidad y una vulnerabilidad que resonaron con el público. Su interpretación fue tan convincente que le valió el reconocimiento de la crítica especializada y el cariño incondicional del público. Otro papel importante en la carrera de Kerem Bürsin fue en la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde interpretó a Ali Smith,
un joven marinero atormentado que regresa a Estambul después de años de autoexilio para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Bu Seir Arkandan Gelecek es una historia de superación personal, amor prohibido y venganza implacable. La serie destacó por su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y la innegable química entre Kerem Bürsin y Leyla Lidia Tuğutlu, su talentosa compañera de reparto. Por su parte, Hande Erçel también ha participado en varias series turcas de gran éxito antes de Esencal Kapm, consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación. Una de sus primeras series importantes fue Güneş İnkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde, impulsiva y problemática, que se enamora perdidamente del hijo de su padrastro, creando una dinámica familiar explosiva y generando un conflicto moral complejo. Güneş İnkler es una comedia dramática que narra la historia de Güneş, una profesora de literatura soltera que se muda a Estambul con sus 3 hijas después de casarse con un hombre rico, buscando una nueva oportunidad para construir una vida mejor. La serie exploraba temas universales como la familia, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad, y Hande Erçel destacó por su interpretación de Selin, aportando una frescura y una vulnerabilidad que la conectaron con el público juvenil. Otro papel importante en la carrera de Hande Erçel fue en la serie Aşk Laftan Anlamaz, donde interpretó a Hayat Uzun, una joven provinciana ingenua que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa textil, desencadenando una serie de malentendidos y situaciones cómicas. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica ligera que narra la historia de amor entre Hayat y Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante que poco a poco se enamora de la autenticidad y la espontaneidad de Hayat. La serie destacó por su humor inteligente, sus personajes carismáticos y la química innegable entre Hande Erçel y Burak Deniz, su galán coprotagonista. Más recientemente Hande protagonizó la serie Azize, un drama de acción y romance donde interpreta a una heroína vengativa, una mujer fuerte y decidida que busca justicia para su familia. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito arrollador que sus trabajos anteriores, demostró la versatilidad de Hande como actriz y su capacidad para asumir roles más complejos y desafiantes, alejándose de los estereotipos de la comedia romántica. Como pueden ver, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son 2 actores talentosos y versátiles que han demostrado su valía en la industria del entretenimiento turco. Su éxito en Esencal Kapm fue solo la confirmación de su talento y carisma innatos, y estoy seguro de que ambos seguirán cosechando éxitos en el futuro, ya sea juntos o por separado, adaptándose a los cambios de la industria y reinventándose constantemente. Y hablando de series turcas, no podemos terminar este vídeo sin mencionar otras producciones que han cautivado al público internacional, trascendiendo las fronteras culturales y conectando con audiencias de todo el mundo. Algunas de mis favoritas son Erkenci, una comedia romántica refrescante protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, Kara Sevda, un drama apasionante y desgarrador con Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Hay para todos los gustos. En fin, como ven, el mundo de las telenovelas turcas es fascinante y está lleno de sorpresas. Y la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es solo una pequeña parte de este universo lleno de drama, romance e intrigas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis exhaustivo del culebrón Kerem y Hande. Espero que les haya gustado este desmenuzamiento de la situación actual y que hayan disfrutado recordando sus momentos más icónicos juntos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande han roto definitivamente? ¿O creen que todavía hay esperanza para su relación? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías conspirativas. Me encanta leer sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó este análisis profundo, compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.